¿Qué pasa cuando morimos? ¿Será que se acaba todo? Yo sé que no. Cuando mi papá se murió, ya he hablado bastante de mi papá en este podcast, pero cuando él se murió yo tenía más o menos como 13 años. Y empecé a buscar la manera de comunicarme con él, por eso me metí en todo este cuento. Más o menos como a los 20 años empecé a sentir cosas raras que me hacían sentir que él estaba cerca. Sin embargo, siempre dudaba y pensaba que era mi imaginación, hasta que una noche tuve un sueño lúcido con él, donde nos vimos y en una comunión supremamente hermosa nos abrazamos y nos fundimos en ese abrazo. Él me habló sin hablar, telepáticamente. Me dijo lo mucho que me amaba y en esa sensación me desperté. Muchas cosas cambiaron en mi corazón. Sabía que nos habíamos visto en otro plano, pero no entendía muy bien qué fue lo que pasó, qué había pasado. Ahora, te repito la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Será que se acaba todo? Si esa pregunta te quita el sueño, o si perdiste a alguien y sientes que nadie te entiende, que es difícil entender y tienes ese vacío, quédate un ratico acá. Miremos cómo esta información puede ayudarte a hacerte sentir mejor. Pero no como un paño de agua tibia, un consuelo tonto, no. De hecho, en este video no te voy a hablar solo desde la fe o lo etérico o desde lo espiritual. Vamos a hablar esta vez, desde la ciencia. Desde estudios hechos en hospitales con médicos serios, publicados en revistas con personas escépticas que han tenido que rendirse ante lo evidente. ¿Qué es lo evidente? Vamos a descubrirlo juntos. Lo más chévere de todo esto es lo que están encontrando. Ojo, desde la ciencia, porque la certeza del alma no se puede medir, pero es tan real como el aire. Ven, siéntate aquí un ratito conmigo. Vamos a recorrer juntos lo que las personas describen cuando cruzan ese umbral entre la vida y la muerte. Y en cada parte del camino te voy a mostrar que la ciencia, ahí callada, está empezando a decir lo mismo que el corazón de una madre, de un padre que llora en silencio para hacer ser fuerte, de una abuela, de alguien que ha perdido a un ser querido, siempre ha sabido que el amor no muere con el cuerpo, que la conciencia continúa y un día nos volveremos a reunir. Casi todos crecimos creyendo que morir es como apagar un interruptor. Fisiológicamente tiene sentido, el corazón se detiene y todo se apaga de golpe. Oscuridad y silencio. Es una imagen que da mucho miedo, ¿verdad? Pero no es lo que están encontrando los científicos que están estudiando la muerte. Vamos a hechos. En el año 2023, un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan, liderado por la doctora Jimo Burgigan, hizo un experimento supremamente espectacular. A varios pacientes que estaban a punto de morir se les pidió permiso y les colocaron sensores en la cabeza para ver qué sucedía antes de cruzar sus últimos momentos de vida, para entender qué le pasaba al cerebro cuando estaban en ese proceso. Y lo que vieron los dejó sin palabras. En algunos de esos pacientes, justo antes de morir, el cerebro no se apagó, se incendió con una actividad tan intensa que en un caso llegó a ser 300 veces más fuerte que una persona despierta y consciente. En otro rincón del planeta, el doctor Sam Parnia, uno de los médicos más respetados en este tema, explica que probablemente cuando el cuerpo empieza a irse, se sueltan ciertos frenos que normalmente tiene el cerebro. Y eso abre la puerta a partes de la mente que casi nunca usamos. Eso pasa muchísimo en medicina, uno lo puede ver. Ese mismo médico, después publicó un estudio siguiendo a cientos de personas que habían cruzado de verdad el umbral de la muerte. O sea, literal, se habían muerto y luego habían regresado. Muchas de esas personas al despertar no hablaban de que estaban confundidas ni que no entendían que tenían pesadillas. Hablaban de una claridad que nunca antes habían sentido. Una cosa que a mí particularmente me ha angustiado desde pequeño es esas películas mentales que uno se proyecta sobre la muerte, pensar que cuando me muera esta vaina va a doler horriblemente o es una tortura. Seguramente tú también lo has pensado, pero quiero que te lleves este mensaje hoy con este video. Lo que la ciencia está empezando a documentar se parece más a una luz que se enciende que a una luz que se apaga. Yo he estudiado mucho el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Y básicamente lo que están demostrando estos estudios es lo que miles de relatos dicen, que la conciencia continúa cuando morimos. Tú escuchas estos cuentos y siempre es lo mismo, la conciencia continúa, no para, no se muere. Ahora, hablemos de esa imagen que todos hemos escuchado alguna vez. Esa imagen común que existe, ¿no? Cuando las personas vuelven, que hay un túnel, que hay una luz. Bueno, hace más de 20 años un cardiólogo llamado
Pim Van Lommel decidió no quedarse con esa duda. Durante 4 años, en 10 hospitales de su país, en Holanda, siguió con muchísimo cuidado a 344 personas que habían sufrido un paro cardíaco y habían sido reanimadas. No les preguntó que si creían en el más allá, en los muñequitos, no. Les preguntó cosas objetivas, les preguntó que si recordaban o qué recordaban esos minutos cuando su corazón no latía y cuando su cerebro no mostraba actividad. Adivina qué encontró. 62 de esas personas, o sea, una de cada 5, contaron que sí recordaban algo de ese momento y 41 de ellas describieron una experiencia completa. Sintieron que salían del cuerpo, vieron una luz, sintieron una paz que no habían sentido nunca. Las famosas experiencias cercanas a la muerte. Lo más interesante de este estudio es lo que encontró después. Este señor Van Lommel no pudo explicar esas experiencias solo por falta de oxígeno, por miedo, por los medicamentos, ni por alucinaciones. Y algo todavía más interesante, esas personas, años después, seguían transformadas, vivían diferente, amaban diferente. Fue tal el impacto que sus vidas giraron de forma dramática. Y esto no solamente pasó en Holanda, pasó en distintos países con distintos equipos médicos, repitiendo el mismo patrón. Entre el 10 y el 20% de quienes sobreviven a un paro cardíaco cuentan haber vivido algo así. No es un cuento raro que le pasó a una sola persona, es algo que se repite una y otra vez en hospitales de todo el mundo. Así que la próxima vez que alguien te cuente o tú escuches, no es que vi una luz al final del túnel, no está inventando, está describiendo algo que la medicina también ha visto, ha medido y ha documentado. Y bueno, llegamos a la parte donde sé que muchos de ustedes están esperando. La parte que estamos esperando es qué pasa cuando un ser querido, ya sea un esposo, un hijo, una madre, qué pasa con ellos. Muchas veces lo que más le duele a uno no es la ausencia, sino saber o pensar dónde está esa persona, si te sigue amando, para dónde cogió, si te cuida, si está rabiosa contigo porque hay cosas que no se dijeron. Eso es lo que a veces uno le queda ahí dándole vueltas. Y bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de Virginia, con el doctor Bruce Greyson a la cabeza, uno de los médicos que más ha estudiado este fenómeno en el mundo, quiso entender qué parte exacta de la experiencia deja a la gente en paz cuando se mueren. Y encontraron algo, la palabra es hermoso, Se dieron cuenta que cuando hay seres queridos, cuando hay presencias amorosas, cuando hay un repaso de la vida, esos momentos son los que más ayudaron a que el miedo a morir se vaya. No era solamente flotar por fuera del cuerpo y ya, era sentirse acompañado. El año pasado, el 2025, investigadores compararon a 834 personas que habían vivido una experiencia cercana a la muerte con otras 42 personas que también estaba a punto de morir, pero sin la experiencia. Querían saber si el cambio provenía de solo estar cerca de la muerte o de algo más allá. La respuesta fue súper clara. Quienes vivieron esa experiencia terminaron creyendo mucho más en que hay algo después de esta vida. Sintieron mucho menos miedo a morir y se volvieron más compasivas. Mucho más que quienes solo estuvieron cerca de la muerte sin vivir eso. Si perdiste a alguien y sientes que necesitas una señal de que sigue ahí, de alguna forma, quiero decirte esto. No te lo puedo probar, pero sí te puedo decir que miles de personas en estudios serios revisados por otros médicos describen exactamente lo que tu corazón y el mío han decidido creer. Que sí hubo un reencuentro, que sí hay un reencuentro, que hay una presencia, que el amor de alguna manera sigue. Ahora, es posible comunicarse con nuestros muertos. Te invito a que veas este video que te estamos mostrando ahora mismo de un podcast anterior. Las personas que viven en una experiencia cercana a la muerte cambian casi de inmediato y para siempre. Cambian sus prioridades y sobre todo dejan de temerle a la muerte. Hay incluso un dato curioso que quiero compartirte porque conecta esto con otras experiencias humanas muy profundas. Hay una universidad muy famosa, la de Johns Hopkins, donde se compararon a más de 3,000 personas, algunas que habían vivido una experiencia cercana a la muerte, otras que habían tenido experiencias místicas profundas de otro tipo con plantas sagradas como la ayahuasca o los honguitos de psilocibina. Y encontraron que no importa el camino. Cuando llegan a ese mismo umbral y ven ese mismo tipo de cosas, todas terminaron con menos miedo a morir y con una sensación duradera de paz. ¿Qué significa todo esto para ti?
significa que no estás loco, que no estás loca por sentir que hay algo más. Significa que la ciencia, con toda su estructura, está empezando a acercarse a lo mismo que las madres, las abuelas, los sanadores han dicho por generaciones, que morir no es un final. Incluso que morir es un tránsito a la luz, al reencuentro, a la paz. Ahora, es imposible que no te duela la pérdida de alguien que amas. El duelo hay que vivirlo, hay que llorarlo, hay que sentirlo. Y sin duda hay que tomarse el tiempo para recuperarse. Pero la próxima vez que el miedo te visite, quiero que recuerdes esto. No es solo un tema de fe, pensar que hay algo más allá. Ahora también te lo está diciendo con calma y con datos la ciencia. ¿Por qué es importante? Porque cuando tu cerebro racional quiere invalidar aquello que no puede probar, como aquel encuentro hermoso que te comenté, que tuve con mi padre, los datos le dan una explicación que a mi forma de ver es un bálsamo cuando nos ahogamos en la incredulidad y la incertidumbre de aquello que no podemos administrar con nuestros 5 sentidos. La verdad quisiera poder sentarme contigo al lado de una chimenea y que me eches un cuento de esta persona que seguramente recordaremos y nos reiremos juntos de las cosas que hizo, pero bueno, no puedo. Así que seguimos entre blanco y negro.